Aquí estamos, continuamos aquí en la cuarentena y hay algunas preguntas que nosotros nos queremos hacer acerca de quién está tomando esas decisiones, bajo qué criterios se están tomando las decisiones de confinamiento. Y una muy importante para nosotros, los que estamos metidos en la parte de ciencia y matemáticas, es cómo se está haciendo el muestreo, cómo se están tomando esos datos. ¿Realmente los datos que nos están dando acerca del COVID-19 en nuestro país, en Honduras, son confiables? Vamos a hablar de todo esto. Soy Roberto y esto es Otra Historia de Astronomía. Por supuesto hay muchas cosas de qué hablar. Aquí traigo algunas cosas apuntadas, vamos a hablar de ello rápidamente porque obviamente una plática que tenga que ver con la propagación de una enfermedad como esta, de esta pandemia, son temas que podrían hacernos extender durante, pues no sé, horas de video. Tenemos el caso de Corea del Sur, por ejemplo, donde se aplicaron, donde la enfermedad está, digamos, medianamente controlada. Pasaron por algunos días difíciles, pero la cantidad de infectados está bajando día a día. Y realmente, ¿dónde radica el éxito? El éxito radica en la cantidad y la celeridad con que se han aplicado las pruebas. Tenemos el caso de Taiwán, más allá que Taiwán tiene estos problemas con la Organización Mundial de la Salud, se nos agrega otro caso como por ejemplo el de Noruega. Todos estos gobiernos han actuado rápidamente y han actuado basados en una gran cantidad de pruebas que se han tomado para poder detectar la enfermedad durante los primeros días. Vaya, está el caso de Corea. Corea aplicaba aproximadamente en promedio, según he leído por ahí, 15,000 pruebas diarias. En Honduras, ¿cuánto llevamos? En Honduras, a estas alturas, no llevamos ni siquiera 2,000 pruebas en total. Durante cada día, las pruebas que se aplican rondan entre las 50 y las 150 pruebas, lo cual es algo insuficiente. Centrémonos en el caso de Taiwán, que Taiwán es una isla de un tamaño que es apenas algo mayor a si nosotros sumáramos nuestros departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Entonces, Taiwán es algo más pequeño que eso en realidad, y con una población el triple de la nuestra, que anda alrededor de los 25 millones de habitantes. Todas estas medidas de toma de datos, o sea, realmente nosotros necesitamos tener más toma de datos. O sea, si un día nos salieron 40 personas infectadas, al día siguiente debe habérsele aplicado una prueba asociada a cada una de todas esas personas, a todas las personas con las que pudieron estar en contacto. Algo que no sé si se está haciendo. Y también tenemos que tener más confianza en toda esa información. Por ejemplo, aparece una tabla y nos dicen también que Honduras es uno de los países con mayor mortalidad respecto al número de casos. Entonces, y que estamos en los últimos lugares. O sea, no voy a negar o no voy a afirmar tal información, pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, si realmente nosotros estamos detectando tan pocos casos porque estamos aplicando tan pocas pruebas, evidentemente la gente que se va a estar muriendo va a ser un porcentaje mayor de la gente que estamos localizando. O sea, realmente los números están siendo mal tomados. Entonces, tenemos que saber cómo tomar esos números, tenemos que aplicar más pruebas y tenemos que saber cómo estamos tomando los datos. Por ejemplo, a mí me llama la atención lo que ocurrió el 4 de abril en la cadena nacional cuando se anunció el número de casos. Pero bueno, escuchemos, vamos a tomar un par de extractos de lo que se nos informó ese día y vamos a ver qué fue lo que realmente pasó. Hoy 4 de abril, el Laboratorio Nacional de Virología realizó 55 pruebas para detectar coronavirus COVID-19, de las cuales 4 resultaron positivas. Es decir, que la cifra de hondureños afectados por el virus se eleva a 268 a nivel nacional. No obstante, lamentamos anunciar el fallecimiento de 7 personas por COVID-19. En 5 de ellas, su diagnóstico se confirmó después de su deceso. Entonces, ese día se agregan
4 nuevos infectados. Pero ese día mueren 5 personas, mueren 7, de ellas 5 se nos dice que no estaban en la lista, que descubrieron que tenían la enfermedad después. ¿Y por qué no los agregamos a la lista de las personas infectadas? Gran diferencia hay a que esas personas hubiéramos detectado, no sé, 5 minutos antes de morir o el día anterior. Esas 5 personas ya estaban infectadas, forman parte de la población de infectados, pero si vemos las cifras oficiales, esas personas no fueron sumadas a la cantidad de infectados. Yo estoy tratando, voy a mostrar ahí un par de proyecciones numéricas. Obviamente siempre vamos a tratar de trabajar con los datos oficiales, porque es mejor trabajar con datos oficiales que posiblemente estén mal tomados a trabajar a puros rumores. Pero entonces, ¿en quién podemos confiar? Datos oficiales de la distribución geográfica del COVID-19 a lo ancho del mundo pueden ser encontrados en la página sdc.europa.eu y de aquí pueden descargar las bases de datos completas para poder hacer un estudio. Aquí está, de Download in CSV. Entonces ahí pueden descargar las bases de datos para posterior análisis. Y aquí tenemos la información por país que se presenta. Tenemos la fecha, el número de casos, el número de muertes, la población del país. Entonces aquí nosotros podemos ir aquí por diferentes países, Afganistán, Albania, Argelia, etc. Podemos ver cómo ha sido la evolución de la enfermedad día a día. Vamos a ver los datos de diferentes países. Por supuesto, si nosotros vemos los datos día a día, vamos a ver esta distribución que es bastante desigual, bastante quebradiza. Por lo tanto, para analizar los datos país a país, vamos a tratar de establecer el método de las medias móviles, una media móvil simple promediando los 7 últimos días. Y en base a ello, pues entonces vamos a hacer las proyecciones correspondientes. Por ejemplo, aquí tenemos España. Desde el momento en que ya surge el brote y sigamos contando los días, la fecha en que empezaron lo que llaman el lockdown, o sea, ya la parte del confinamiento total en el país, fue a los 17 días desde que tenemos aquí registrado. Recuerden que estamos trabajando con una media móvil de 7 días y a partir de ahí pasaron 19 días hasta cierto punto se logró controlar la enfermedad. No digamos controlar, sino que ya se llegó a un pico de infectados diario y a partir de ahí, día a día, ha comenzado levemente a bajar, aunque, pues digamos, el día de hoy, lo que fue el 8 de abril, pues tuvo un pequeño repunte de regreso, pero ya estamos trabajando alrededor del 1, o sea, ya se alcanzó el pico y cabría esperar que de aquí en adelante esto va a bajar. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a Italia y hacemos el mismo análisis, entonces vemos que pasan, entre el día 17 y el día 34, pasan 17 días desde que se imponen las medidas restrictivas hasta que Italia alcanza el punto máximo de contagio. Lo podemos ver también en Francia, desde el día 18 al día 36, 18 días. Alemania, la cual, pues si bien la tasa día a día no ha sido tan alta, ha estado alrededor de 1.16, 1.08, 1.05, 0.97, aunque todavía no han logrado alcanzar esa estabilidad. Aquí tenemos ya otros países. Recordemos que la enfermedad ya llegó después a Latinoamérica. Ahí tenemos países como Panamá, como Ecuador, como Honduras, países donde todavía no se alcanza el pico, precisamente porque la enfermedad empezó en Asia, continuó en Europa y ahora está entrando en América y también en África. Al final aquí aparecen en la tabla, aquí aparece todo un resumen de números, el cual... quien tenga alguna duda, pues me puede hacer llegar la consulta a cualquiera de las redes sociales donde me pueden encontrar. Y si nosotros vemos este caso en Europa, ya que en América no tenemos ningún caso, ya que en ningún país aparentemente se ha logrado el pico aún de infectados, entonces los países europeos, pues uno puede ver desde el día en que empezó el confinamiento hasta el día en que terminó. Entonces uno ve el promedio de casos, cómo han ido creciendo día a día. Si nosotros vemos aquí la tabla aquí a la derecha, haciendo las correspondientes medias, podríamos asumir que desde que comenzó
el incremento de casos hasta que fue el confinamiento total. Pasó un promedio de 18 días donde el crecimiento diario era de 1.33, o sea que el número de contagiados de un día, o sea, del número de contagios nuevos ese día, era 33% mayor en promedio al del día anterior. Después, con las medidas restrictivas, entonces ese contagio se reduce a 1.1, o sea que, por ejemplo, si nosotros lo vemos aquí en este país, no me he fijado cuál es, pero digamos que el crecimiento se mantiene ya hasta que alcanza el último día en que supera el 1. Ya cuando se llega al 1 es que ya se quedó, o sea, ya se llegó al pico, y a partir de ese momento empieza el descenso en el número de contagiados diarios. Entonces ahí podemos decir que hay un promedio de crecimiento aproximadamente del 10% en el día a día. Precisamente para confirmar todas estas medidas que se han tomado, pues nos hemos valido aquí de un documento de investigación que me hicieron llegar del Imperial College. Entonces aquí se puede ver toda una serie de datos y análisis bien interesante. Bueno, todos estos son números que yo siempre recomiendo. Siempre vean todas estas fuentes, porque esta es la que nos da la información verdaderamente aprobada en el mundo científico. Y bueno, y aquí al final pues aparece en la tabla, vean cuánta información interesante. Aquí aparece la tabla donde, por ejemplo, las medidas que se tomaron, en qué fecha. Y entonces eso lo que hace es que logramos mejorar el análisis. Ahora, el gran problema es cuándo considerar que comenzaron las verdaderas medidas restrictivas en Honduras. Porque si nos vamos al escenario optimista, podríamos decir que fue el 30 de marzo cuando se nos dio orden de tratar de permanecer en nuestras casas. Sabemos que la medida no fue del todo obedecida, sabemos que particularmente en los mercados de Tegucigalpa, en los mercados de Comayagüela, hubo un gran movimiento y ahí seguramente hubo en caso de haber estado la enfermedad en ese lugar, ha de haber habido un alto porcentaje de contagio. Si nos vamos con ese escenario optimista y consideramos esos 18 días que nosotros hemos considerado en el aumento de la enfermedad, entonces llegaríamos al pico de infectados diarios en la fecha del 17 de abril y hasta ese momento habrían 1.221 contagiados en la parte central de la curva. Bueno, habrían 610 infectados, o sea, en realidad en la parte central de la curva, o sea que en ese caso optimista llegaríamos a 1.221 infectados. Claro, sabemos que se han aplicado pocas pruebas, por lo tanto sabemos que el número de infectados debe ser mucho mayor y en realidad nunca vamos a llegar a saber de cuánto será este número de infectados. Tenemos otra proyección donde vamos a asumir que en realidad la fecha de la restricción comienza hasta el 6 de abril, que es la fecha donde comienzan las medidas restrictivas completamente en el departamento de Cortés. Todavía el resto del país tiene cierta libertad de movimiento, así que pues no sé si este día se va a correr o no. Por eso debemos ser completamente responsables, solo salir el día que nos corresponde, tener todas las medidas de seguridad y bueno, y que solo salga y que las autoridades estén pendientes y que nosotros seamos responsables de salir solo el día en que debemos salir. Si no, el día del inicio del confinamiento podría retrasarse, imagínense. Si consideramos que ese día es el 6 de abril y que antes lo que ha habido es un crecimiento promedio aquí podemos decir un crecimiento promedio del 33%, y a partir de aquí nosotros tenemos hasta el día 37, los 18 días que debemos estar en confinamiento para alcanzar ese máximo, que vendría siendo el 24 de abril, entonces llegaríamos a 4.168 casos al punto medio de la curva. Por lo tanto, en la curva completa uno esperaría 8.336 contagiados en total. Esto si nos basamos en dos diversos escenarios. Un escenario optimista, donde decimos las medidas restrictivas están funcionando desde que se empezaron a aplicar, aunque no mucho caso les hicimos.
o si realmente estas medidas restrictivas las empezamos a tomar desde el 6 de abril, cuando en el departamento de Cortés se ordenó un confinamiento total. Entonces, si nosotros consideramos que el número total de infectados va a ser 8.336, podemos tomar el programa SPSS, hacer una regresión logística. Aquí tenemos una estimación curvilínea, aquí tenemos el día infectados acumulados. Seleccionamos una regresión logística con un límite superior de 8.336, le decimos aceptar y al final la curva nos muestra los siguientes datos. Aquí tenemos 8.336, 28 días de los que tenemos dato en este momento y bueno, aquí vamos, yendo aquí hacia abajo, aquí tenemos los parámetros de la curva, ya lo vamos a ver porque lo vamos a tabular con Excel también. Y aquí tenemos lo que es la línea continua, que es la proyección, y los datos, las rueditas, que son los datos observados. Vean cómo más o menos la tendencia se ajusta, exceptuando estos últimos días donde de repente aparecen solo 7 casos por día. Aquí todavía no ha sido agregado el dato del 8 de abril, que ya arrojaba 30 infectados. Pero los 2 días anteriores aparecieron 7 y aquí es donde criticamos la forma en que se toman los datos y las pocas muestras que se están tomando al día. Entonces no sabemos exactamente realmente en qué datos basarnos para mejorar la veracidad de las proyecciones. Al final estos escenarios arrojan el modelo optimista. Esta sería la función de la ecuación logística. En el caso, llamémosle optimista. Bueno, no es optimista porque igual tenemos 1221 casos. Y aquí es donde tenemos el escenario, los 2 escenarios que hemos planteado, los 8336 casos. Vemos que el máximo de infectados al día se alcanzaría entre el 10 y el 11 de abril con un total de 64 infectados por día. Si asumimos que estamos eliminando las personas que se van recuperando y las personas que van falleciendo, entonces el pico de infectados al mismo tiempo, o sea, el número de personas que estarían enfermas al mismo tiempo, el pico sería entonces el 17 de abril, con 766 personas que necesitarían ser atendidas en ese momento. A partir de ahí, pues entonces esto baja, desciende hasta que ya tenemos al último infectado, hipotéticamente el día 31 de mayo del año 2020. Si ya nos vamos a al modelo que era un poquito más complicado, entonces el 21 de abril íbamos a tener el pico de infectados por día con 417 y si vamos agregando a los infectados y eliminando a los que se van curando y a los que están falleciendo, entonces el pico de personas que estarían infectadas en un mismo día sería el 28 de abril con 5.049 personas, de las cuales pues habría que ver qué porcentaje es la que estaría necesitando asistencia en ese momento. Hasta el 22 de junio, donde tendríamos el último caso activo. Por supuesto, este es un caso hipotético, sabemos que la cuarentena muy probablemente no va a llegar hasta un 22 de junio, pero hay que tratar de que las medidas sean lo más restrictivas posibles durante este periodo para evitar el máximo número de infectados y para evitar tener que estar alargando una serie de medidas que, si bien no sean de un toque de queda total, pero son medidas que nos van a estar acompañando durante muchos meses. Igual aquí vemos las curvas. Este sería ya, la amarilla sería esa curva donde llegamos a más de 8.000 infectados. La naranja es la curva donde nos quedamos en 1.200 infectados. La derivada de cada función, o sea, el número de infectados al día que logra su pico. Aquí tenemos la que corresponde al modelo pesimista, y la azulita que no vemos, tendríamos que cambiar la escala, pues corresponde al otro modelo de los 1.200 infectados. Pero estas son las curvas que nosotros vamos a obtener en función de cada una de las siguientes fechas. O sea que podríamos decir en este momento que las medidas restrictivas no valdría quitarlas, por lo menos hasta pasadas 2 semanas del mes de mayo.
Y es que la enfermedad empezó en países más ricos, poderosos, como China, como Corea del Sur. Después se fue a Europa, dándonos tiempo de actuar en Latinoamérica. Y ahora Latinoamérica tiene ese problema. O sea, realmente una gran parte de la población está bajo el nivel de pobreza deseable. Entonces, aquí está la disyuntiva. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hace la población? ¿Aguantar en sus casas y pasar hambre o salir a buscar comida? Entonces, ya lo decía yo en otro video, realmente aquí el problema es, si muero de hambre seguro, mejor me expongo a una relativamente baja probabilidad de ser infectado por COVID-19. Y entonces salgo a las calles. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos que hacer un balance entre ambos. Por supuesto, la peor medida que podemos tomar ahora mismo es, obvio, sacar a toda la gente a las calles. Eso ya generaría un nivel de contagio general que sería completamente destructivo para el país. Pero las medidas restrictivas tienen que ser severas, no ese desastre de lunes, miércoles y viernes que hubo las semanas anteriores, donde prohibían incluso los servicios a domicilio el resto de días de la semana, que eran 4, martes, jueves, sábado y domingo, y entonces eso hacía que lunes, miércoles y viernes se aglomerara todo el mundo a hacer pedidos a domicilio, se aglomeraran en los bancos, se aglomeraran en los supermercados, y entonces estamos en lo mismo. Algo que podía ser más disperso lo estamos aglomerando en 3 días. Entonces las reglas tienen que ser más concisas y lógicas. O sea, estamos resistiendo 2 semanas encerrados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos simplemente distribuir la población, así como se ha hecho por número de identidad, pero una terminación durante cada día. Durante, no sé, los próximos 30 días, no sé cuánto va a durar esto. Entonces, ahí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 cada día de la semana, hasta empezando el lunes, terminando el miércoles de la siguiente semana. Eso se puede hacer. Y mientras tanto, el gobierno tiene que estar entregando alimentación a la gente que realmente lo necesita. O sea, hemos visto, y no pueden decir que no tenemos suficiente gente para hacerlo. O sea, por ejemplo, cuando hay concentraciones y cuando ha habido pleitos políticos y ha salido gente a las calles, todas esas personas, un pequeño porcentaje de esas personas puede salir del gobierno a entregar aquí a diferentes lados. Dentro de las grandes ciudades, San Pedro Sula, Tegucigalpa, y hay cordones de miseria, no digamos ya en el interior del país. Todo eso se puede hacer. Por supuesto, se necesita una gran inversión. Lo otro es aplicar pruebas, aplicar muchas pruebas para ver si la gente tiene el COVID-19. Ha habido una gran inyección de dinero, así que por supuesto podemos aplicar más pruebas y podemos hacer entrega de alimentos y todo, por supuesto, ya que la desconfianza en este país es tan grande, todo bajo una auditoría social. Eso se puede hacer. Necesitamos ver más acción al respecto, porque la cuarentena terminará. Pero eso sí, no piensen que es que la cuarentena va a terminar hasta que hayamos detectado el último caso de coronavirus en Honduras. Siempre van a quedar algunos casos latentes. Va a ser un poco complicada la vida después de la cuarentena. He tratado de establecer esos, llamémosle esas proyecciones, tratando de ir bajo bases realistas, más allá que los números nos hagan dudar. Y por supuesto, día a día vamos a seguir haciendo los números. Pero tenemos que ser conscientes de muchas cosas. O sea, la enfermedad no termina ahora. Por supuesto vamos a generar la inmunidad pasado el tiempo. Va a salir la vacuna. Pero vamos a tener que salir a las calles antes de que la enfermedad sea erradicada en un 100%. Así que nos vamos a tener que acostumbrar a tomar ciertas medidas de seguridad. Por supuesto, ahora entramos en el mundo de la información, la mala información, la posverdad, los bulos. Cuando se dice si sí o si no las mascarillas, hay un estudio que dicen, bueno, es que las mascarillas no se ha demostrado que sean efectivas, pero tampoco se ha demostrado que no. ¿Ves? Estamos bajo dos bandos donde realmente, aparentemente, debe tener más la razón que nosotros salgamos con las correspondientes mascarillas que nos van a proteger mejor, aunque no sea una protección 100% segura, pero va a ser mucho mejor. Tenemos ahora tantos bulos, como por ejemplo esos doctores que andan ahí por
por internet que ofrecen soluciones milagrosas. Ahí tenemos muchos casos, lo he estado viendo todos estos días. Hay bulos de todo tipo, está el bulo también, y ya para terminar está el bulo este que tenemos de ese poema llamado La Esperanza, que algunos atribuyen a Luis Landricina, que es un argentino. Cuando llegó a Argentina lo empezaron a promover como que hubiera sido su autoría, o en el resto de países donde no conocemos a Landricina, entonces nos ponían que era Mario Benedetti. Claro, Mario Benedetti, que por cierto falleció en el año 2009. Al final fue escrito por el cubano Alexis Valdés, que no es poeta, es un actor, está dedicado al mundo del espectáculo, al mundo de la producción, tengo entendido. Pero ven cómo con un detalle nosotros nos vemos fácilmente engañados. Así que mucho cuidado con la información que estamos recibiendo estos días, sea de fuentes oficiales, sea de fuentes no oficiales. Estudiemos y tengamos capacidad de discernimiento. La posverdad nos ofrece un mundo, un universo que parece real, pero que no lo es, a pesar de que es el que queremos imaginar, sea bueno o malo. Por supuesto, pasada toda esta crisis, hay muchos temas astronómicos de los que voy a querer seguir hablando en el canal. Recién acaba de pasar una superluna maravillosa, tenemos las Líridas, pero son temas que en su momento pues vamos a tratar de hablar, combinados pues con esta crisis que estamos llevando. Bueno, esperando que en todos los países del mundo realmente todo eventualmente regrese a la normalidad, que esta pandemia sea una lección para todos, que realmente podemos ver cómo el mundo puede cambiar de un instante para otro si no tomamos las medidas necesarias, pero esperando que todo sea para bien para todos. Eventualmente nosotros regresaremos, obviamente, al tema de la astronomía, que es a lo que está dedicado este canal. Hemos dedicado estos minutos precisamente al punto de vista científico, porque es necesario que la gente en ciencia intervenga, es necesario que la investigación y desarrollo aumente en los países, es necesario invertir más en tantas áreas. Ahora estamos viendo medicina. Pero bueno, estaremos hablando de eso en otro video. Por supuesto, en astronomía tuvimos lo que es la superluna. Vamos a tener el pico de las Líridas, la lluvia de meteoros, el próximo 22 de abril, y se va a ver muy bien, y más si todos estamos encerraditos en casa. Pero eso, amigos, es otra historia. Nos veremos pronto.